lo correspondiente al salario mínimo. No terminamos, así que vamos a terminar. Aquí. Entonces, nos habíamos quedado con el salario mínimo. Esto lo establece nuestro Código de Trabajo en su artículo 103. Solo denme un segundo, voy a buscar mi código. Aquí está. Es que este código sí lo tengo virtual, entonces solo voy a esperar unos minutitos en lo que abre. Entonces tenemos ahí en nuestro código como tal entonces tenemos lo del salario. Definitivamente que es una cuestión que tiene regulado nuestro pues código de trabajo y por supuesto que es lo relativo al salario mínimo como tal. En el artículo 103 pues establece salario mínimo, cuál va a ser su fijación. Artículo 103, todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra sus necesidades normales de orden material, moral y cultural y que le permita satisfacer sus deberes como jefe de familia. Dicho salario se debe fijar periódicamente conforme se determine en este capítulo, atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de cada región y a las posibilidades patronales en cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrícola. Esta fijación debe también tomar en cuenta si los salarios se pagan por unidad de tiempo, por unidad de obra, por participación de las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono y ha de hacerse adoptando las medidas necesarias para que no salgan perjudicados los trabajadores que ganan por pieza, tarea, precio alzado o a destajo. Realmente que nuestro código de trabajo pues tiene ese artículo que se dé en la práctica el mismo. Realmente a veces acabo al 100%, pero sí tenemos entonces este artículo que establece pues lo del salario mínimo. Obviamente el incumplimiento del salario mínimo como tal, por supuesto que lleva a cabo que esté en los órganos jurisdiccionales pues lo pertinente a que si no me están pagando el salario mínimo, ¿verdad? Y se inicia el proceso respectivo. Hay un principio que le hablamos, la aplicación erga omnes, es un principio. El sistema que para la fijación de salarios mínimos se establece en el presente capítulo se debe aplicar a todos los trabajadores, con excepción de los que sirvan al Estado o a sus instituciones y cuya remuneración esté determinada en un presupuesto público. ¿Por qué tenemos este principio? Se supone que si se fija un salario mínimo, pues obviamente el salario mínimo sería para todos, ¿sí? Obviamente el salario mínimo sería específicamente para todos, sin excepción alguna, solo, por supuesto, que dice ahí los trabajadores del Estado, que de acuerdo, pues, a lo que ganan, pues, se tiene esa estipulación. ¿Por qué se establece esto? Es una cuestión maestrante que si nos ponemos a discutir, pues obviamente tampoco se cumple. Las empresas privadas, yo no me preocupo a veces en las cuestiones del Estado porque eso está y tiene sus procedimientos. Las cuestiones son cuando estamos específicamente en las empresas privadas. He ahí donde la aplicación erga omnes no se va a cumplir, ¿sí? No le están pagando el salario mínimo a las personas, las obligan a firmar un documento respectivo en donde gana, digámoslo así, el salario mínimo como tal. Entonces, realmente es una situación que no se debería de pasar. Yo les he contado mi experiencia. El derecho nos permite a nosotros una gama de actividades en las cuales nos podemos desempeñar, actividades en las cuales uno va a ejercer la abogacía. Yo siempre decía, y por eso es que yo siempre ando estudiando las especialidades en derecho laboral, pero es también por esa cuestión de que cuando trabajé en el momento, tuve mi momento en trabajar en una, pues obviamente todo esto mientras me graduaba de abogada, en una empresa privada. Y sí recuerdo que una vez yo tuve que firmar y no me obligaron, o sea, realmente no es que me hayan puesto una pistola, no, porque ser trabajador no se pasa tampoco por eso, ¿verdad? Puede que en algunos casos, ¿verdad? Pero tampoco, pero sí tuve que
firmar, ganaban por muchísimo, muchísimo menos del salario mínimo. Y pues en el año que trabajé en esa empresa, pues sí firmé unos documentos en donde me pagaban todas mis prestaciones laborales y realmente no. Por supuesto que yo ahí apenas iniciaba el primer año de la universidad y yo decía, voy a hacer todo eso para que no pasen esas injusticias como tal, porque pues yo lo vi de esa manera. Pero por supuesto, era mi corta edad, era que apenas me acababa de graduar de maestra y toda esa situación, por supuesto que ahora ser abogada es un escenario totalmente difícil a cuando me tocó el primer año que empecé a trabajar, ¿verdad? Entonces, y por eso desde mi experiencia veo que esta aplicación erga omnes, por supuesto que no va a suceder en la práctica. Sin embargo, pues gracias a esos incumplimientos, pues existen los órganos jurisdiccionales en materia laboral, ¿verdad? Entonces lo tiene nuestro artículo. El salario mínimo, esto no lo hice de mi autoría, está en la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, lo traje, lo pegué y se lo puse ahí. El salario mínimo, la Constitución Política de la República establece que el régimen económico social del país se fundamenta en principios de justicia social y que el Estado de Guatemala se organiza para proteger y velar por la persona, la familia, la asistencia social de todos sus habitantes. Además, se considera que el salario mínimo y su fijación periódica constituyen un derecho social y fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo integral de la persona, dado que su objetivo esencial es cubrir las necesidades normales del trabajador. Pues se supone que el salario mínimo pues, está enfocado en que se han elaborado los estudios respectivos para que pudiese responder a que los trabajadores que formamos parte de una sociedad podamos cubrir en todo caso, ¿cuál es el fin supremo? Cubrir las necesidades del trabajador. ¿Que realmente eso, un salario mínimo lo cubra? Creo que si se ponen a discutir de esto, hay mesas, vamos a llegar a la conclusión de que no, ¿verdad? Pero es parte de qué fundamentos legales tenemos al salario mínimo. La Constitución Política, a partir del artículo 102, establece el derecho que tienen los trabajadores a un salario mínimo que cubra las necesidades básicas del trabajador y su familia. La semana pasada leímos el artículo. El Código de Trabajo, pues en su artículo 103, define el salario mínimo como la remuneración mínima que debe recibir un trabajador por su labor sin discriminación alguna. Procedimiento para la fijación del salario mínimo. Entonces, nuestro Código de Trabajo pues sí tiene una amplia, bueno, por lo menos sí tiene varios artículos que nos van a hablar de esto. Bueno, artículo 105. Adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social habrá una Comisión Nacional del Salario. Vea, porque eso es lo primero. ¿Dónde está su fundamento? En el artículo 105. Habrá una Comisión Nacional del Salario, organismo técnico y consultivo de las comisiones paritarias encargadas de asesorar a dicho ministerio en la política general del salario. En cada departamento o en cada circunscripción económica que determine el organismo ejecutivo mediante acuerdo emanado por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe haber una comisión paritaria de salarios mínimos, integrada por 2 patronos e igual número de trabajadores sindicalizados y por un inspector de trabajo a cuyo cargo corre la presidencia de la misma. Entonces, ¿cómo se van a conformar maestrantes? Ahí lo dice el artículo 105. Además, el organismo ejecutivo, mediante acuerdo emanado por el conducto expresado, puede crear comisiones paritarias, son comisiones más pequeñas, de salarios mínimos para cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrícola, con jurisdicción en todo el país o en parte de él, y también para empresas determinadas que comprueben tener actividad en diversos departamentos o circunscripciones económicas. Y un número de trabajadores no menor de, subraya ahí para cuestiones de examen, no menor de 1,000, en cuyo caso la jurisdicción de las comisiones se limita a la empresa de que se trata. Igualmente queda facultado el organismo ejecutivo para aumentar el número de patronos y de trabajadores que han de integrar una o varias comisiones paritarias de salarios mínimos, siempre que la importancia del cometido de estas así lo exija. El organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, mediante acuerdo, dictará el reglamento que regule la organización y el funcionamiento de la Comisión Nacional del Salario y de las comisiones paritarias del salario mínimo.
¿Qué requisitos necesitan para ser parte de esas comisiones, de una comisión paritaria del salario mínimo? Ser guatemalteco natural y ciudadano en ejercicio, tener más de 21 años de edad, saber leer y escribir, ser vecino del departamento o de la circunscripción económica de que se trate, desde los 3 años anteriores a su nombramiento o en el caso del párrafo segundo del artículo 105, ser actualmente trabajador o patrono en la actividad económica y pertenecer a la empresa respectiva, haberlo sido el año anterior a su designación. Inciso E, no ser funcionario público, con excepción de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo precedente. Inciso F, tener buenos antecedentes de conducta, no haber sido sentenciado dentro de los 3 años anteriores a su nombramiento por violación a las leyes de trabajo o previsión social. Entonces, veamos. Las comisiones, aquí dice procedimiento para la fijación del salario mínimo. Entonces, ya vimos los primeros artículos que dice nuestro Código de Trabajo acerca del mismo. Vimos que hay comisiones paritarias y la Comisión Nacional del Salario Mínimo. Entonces, veamos qué más dice nuestro código antes de ver esto. Los patronos y trabajadores deben durar en sus cargos ¿cuántos años? Por favor, para pregunta de examen, subraye, ahí está la respuesta. Artículo 107, deben durar en sus cargos 2 años. Pueden ser reelectos, vea, no hay una prohibición, dice pueden ser reelectos y los han de desempeñar obligatoriamente, salvo que tengan más de 60 años de edad o que demuestren de modo fehaciente y a juicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que carecen de tiempo para ejercer dicho cargo. Entonces, ¿puede alguien decir que no quiere formar parte siempre y cuando sean estos motivos? Todos los miembros de las comisiones paritarias de salarios mínimos tienen derecho a devengar un salario mensual o una dieta por cada sesión que van a celebrar, que en cada caso deberá determinar el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, atendiendo a la importancia de sus labores y al tiempo que su cumplimiento les demanda. Entonces, esa fijación de lo que va a ganar la persona que forma parte, pues ya va a ser dado específicamente por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Quiero decirle que los artículos que continúan, pues explica el procedimiento para fijar un salario mínimo. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social en su página tiene esto. Yo se lo puse acá porque, pues allá el código obviamente dice más cosas y no está como en un orden que quizás tenga una fácil comprensión. Por eso es que le traje eso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y se lo pegué ahí. Procedimiento para la fijación del salario mínimo. Número 1. Las comisiones paritarias y la comisión del salario mínimo, integrados por representantes de empleadores y trabajadores, ya leímos el artículo, ya le dije que lo subrayara. Estas comisiones analizan y proponen ajustes al salario mínimo. Realmente que ellos se supone que están realizando como ese trabajo de campo que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social no va a realizar tan de la mano, ¿sí? Realmente las comisiones para eso están, para estar de la mano con la población en la sociedad, para poder hacer las recomendaciones respectivas y los estudios correspondientes. ¿Cuál sería el segundo paso? Que estas comisiones, pues obviamente van a hacer sus informes respectivos y le van a recomendar al MINTRAB, al Ministerio de Trabajo, basándose en qué cosa, en los estudios económicos, sociales. Las comisiones presentan sus recomendaciones al ministerio, ¿sí? Se supone que las recomendaciones que obviamente van a hacer es por qué se debería de aumentar el salario mínimo. Por supuesto que para eso tienen que tener un estudio de campo de lo que han realizado para poder demostrar fehacientemente que el salario mínimo que actualmente se tiene, pues no cubre con las necesidades de la población por tales y tales cosas, por tales factores, y pues van a plantear las recomendaciones respectivas. Que quede claro que únicamente es una recomendación, o sea, tampoco es que si ellos dicen que no alcanza el salario mínimo, pues se debe aumentar el salario mínimo, realmente no, es solamente una recomendación que van a hacer y se supone que se va a tomar la mejor decisión, pues para poder fijar el salario mínimo, pero es solamente una recomendación. Luego, como numeral 3, está la emisión del acuerdo gubernativo.
El organismo ejecutivo, considerando las recomendaciones, ¿verdad? Considera las recomendaciones, emite a través del Ministerio de Trabajo el acuerdo gubernativo que establece los salarios mínimos que han de regir en cada actividad o circunscripción económica. En todo caso, este sería el procedimiento para poder fijar un salario. Poder formar las comisiones paritarias y la comisión del salario mínimo, las recomendaciones que van a realizar al Ministerio de Trabajo y posteriormente vamos al acuerdo gubernativo. En 3 pasos tendríamos cómo es la conformación para poderse fijar el salario mínimo. Por supuesto que ya usted lo va a leer allá en su código y ahí están los artículos respectivos. Luego, ¿cuál es el acuerdo gubernativo que tenemos hoy en día? Pues que está vigente el acuerdo gubernativo número 264-2024, publicado en el Diario de Centroamérica el 27 de diciembre del año 2024. ¿Por qué debe ser con fecha de diciembre? Porque es el que va a regir pues en el mes ya de enero del siguiente año, en este caso era del año 2025, y se establece el salario mínimo que regirá para el año desde el 1 de enero del 2025. Acá solamente le dejé el acuerdo gubernativo, decíamos acá que es el 264, pues está acá, realmente no tiene más que una hoja y un pedacito de la conformación del mismo, entonces pues así es como va a salir el acuerdo gubernativo. Está en el Diario de Centroamérica, aquí tiene Guatemala, viernes 27 de diciembre de 2024, entonces se hace la publicación respectiva en el diario, obviamente que cuando ya sale en el diario, pues ya es de aplicación para todos, la población tiene acceso al diario de Centroamérica y pues ya se tiene establecido cuál sería el salario mínimo. Pero en pocas palabras es el procedimiento de cómo se va a fijar un salario mínimo. Yo se los puse acá porque les digo que la página lo dice claro y los artículos ya los van a ustedes a leer, pues lo dice así, solo que un poquito más extenso, ¿verdad? Luego acá solo les dejé pues los salarios mínimos que se tienen actualmente, perdón, yo sé que esto es de conocimiento de ustedes, pues ahí es solamente pues un ejemplo. En el marco de la normativa guatemalteca, en cumplimiento de los artículos 101, 102, literal F, 119, literal D de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como de los artículos 103, 104, 105, 112 y 113 del Código de Trabajo, se establece la fijación de salarios mínimos a trato formal y regulado, ya vimos que sí está en el Código de Trabajo. Este proceso también considera los lineamientos del convenio número 131 de la Organización Internacional del Trabajo, además de los acuerdos gubernativos vigentes. Las circunscripciones económicas, C1 es la circunscripción económica 1, que corresponde pues específicamente al departamento de Guatemala, que el salario mínimo es un poquito más elevado que la circunscripción económica 2, aplicable a todos los departamentos del país, excepto al departamento de Guatemala, que tiene pues, su fijación de salario mínimo. Vimos acá la comisión del salario mínimo. ¿En dónde está lo referente a la comisión del salario mínimo? Está en el artículo 112 de nuestro Código de Trabajo. Entonces, habíamos leído estos. ¿Qué hacen para poder integrar una comisión del salario mínimo? Y pues ahí está la forma en que pueden elegir a una persona. Son atribuciones de las comisiones paritarias de salarios mínimos. Yo le invito a que posteriormente usted lea cuáles son esas atribuciones. Pues el artículo 110. Yo en pocas palabras le dije qué es lo que va a hacer esa comisión paritaria. Pues el código lo dice pues un poquito más amplio. Vea, algo que sí me gusta mucho del artículo 111, pues establece que las comisiones paritarias de salarios mínimos deben tomar en cuenta, para mejor llenar su cometido, las encuestas que sobre el costo de la vida levante la Dirección General de Estadística. Por supuesto que cuando ellos hacen recomendaciones, como le decía, al Ministerio de Trabajo tienen que tener un soporte, deben tener encuestas, cualquier trabajo de campo, pues por supuesto que dé soporte a todo lo que ellos han realizado en ese trabajo de campo para poder hacer una recomendación de tal naturaleza. El artículo 112 pues establece la Comisión Nacional del Salario, una vez que reciba los informes de todas las comisiones, debe rendir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social
el dictamen razonado que corresponda dentro de los 15 días siguientes, dentro de los 15 días siguientes al recibo de dicho informe, en el que debe armonizar los salarios mínimos por actividad y circunscripciones económicas en todo el país hasta donde sea posible. Copias de ese dictamen deberán ser enviadas al mismo tiempo a la Junta Monetaria del Banco de Guatemala. Vea estos dos párrafos para cuestión de examen. ¿A dónde más van a enviar esas recomendaciones? Pues a través del dictamen al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para que ambas instituciones remitan al Ministerio de Trabajo y Previsión Social las observaciones escritas que estimen permitente formular en cuanto a la fijación proyectada que pueda afectar sus respectivos campos de actividades. Entonces también acá pues nos establece que todas esas recomendaciones, pues el Banco de Guatemala y el instituto como tal pues establecen una participación, porque se supone que están buscando lo mejor para poder establecer el salario mínimo como tal. El artículo 115, la fijación del salario mínimo modifica, por favor subraye eso, maestrante. Artículo 115, repito, la fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de trabajo en que sea estipulado uno inferior y no implica renuncia del trabajador ni abandono del patrono de convenios preexistentes más favorables al primero. Cuando los salarios mínimos se fijen por medio de pacto colectivo de condiciones de trabajo, las comisiones y el ministerio deben abstenerse de hacerlo en la empresa, zona de actividad económica que abarque aquel. Esto es bien importante que tomen en cuenta este artículo 115, porque puede que se inicie un proceso por estas cuestiones, que alguien, porque ahora es un salario mínimo, lo van a despedir. Cuestiones como esa situación pueden suceder, pues para eso están los artículos respectivos de nuestro Código de Trabajo, que en todo caso amparan al trabajador. Entonces sí tenemos ese artículo 112 de nuestro Código de Trabajo. La Comisión Nacional del Salario es un ente asesor conformado por representantes del gobierno, los trabajadores, empleados, y está adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Su tarea principal es armonizar los salarios mínimos que regirán en Guatemala cada uno. Para hacer esta propuesta se realizan estudios de diversos aspectos económicos y laborales que facilitan las apreciaciones de la evolución de los salarios y su implementación. Durante el proceso se emiten opiniones de las comisiones paritarias del salario mínimo sobre las circunscripciones económicas 1 y 2. Vimos que 1 corresponde a Guatemala y el resto de los departamentos tiene la circunscripción 2. Para las actividades no agrícola, agrícola y de exportación y maquila. Conforme lo establece el acuerdo gubernativo 285-2021 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, las cuales de igual manera están integradas por representantes del sector gobierno, trabajador y empleador, estas comisiones analizan la situación actual y posteriormente envían un informe razonado a la Comisión Nacional del Salario. Con esta información, la Comisión Nacional del Salario emite recomendaciones finales que luego traslada a otras instituciones para que emitan la opinión técnica y legal que corresponda. Finalmente, el presidente de la República, con base a estas recomendaciones, fija los salarios mínimos anualmente mediante acuerdo gubernativo. ¿Por qué le dejé esto acá, maestrante? Porque está un poco más claro. Aquí, por supuesto, esto es visible en la página del Ministerio de Trabajo y se lo traje porque está mucho más claro. Esto mismo dice nuestro Código de Trabajo, solo que no tan ordenado de cómo es el procedimiento, pero sí lo establece nuestro Código de Trabajo. El acuerdo, ¿por qué le puse esto? Porque el acuerdo que le mencionaba, pues establece, tiene otros considerandos. Me gustó este considerando que se lo quise poner aquí, que el acuerdo gubernativo 250-2020 del presidente de la República de Guatemala indica que el objetivo de aplicar la institucionalidad del sistema de fijación de salarios mínimos, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá establecer las comisiones paritarias de salarios mínimos, ¿a dónde dice? A nivel departamental o por circunscripción económica, de acuerdo al artículo 105 del Código de Trabajo, por lo que instruye a la Comisión Nacional del Salario a realizar el análisis correspondiente.
Producto de este último, se evidenció con información estadística disponible que existe una concentración de la actividad económica y el cumplimiento del pago del salario mínimo en el departamento de Guatemala, en comparación con el resto del país. En ese sentido, la determinación de circunscripciones económicas permitirá tomar decisiones en torno al salario mínimo que sean pertinentes y adecuadas a la realidad nacional. ¿Por qué le puse esto? Porque también es lo que dice nuestro código y pues se da cumplimiento en los considerandos. Los considerandos, en todo caso, pues es establecer algunos puntos importantes que tenga nuestro código de trabajo y se hace mención en los considerandos como tal. Posteriormente hay más considerandos, luego dice, por tanto, en ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183, literales A y E de la Constitución Política de la República de Guatemala, con fundamento en el artículo 105 del Código de Trabajo, decreto número 330 del Congreso de la República y numerales 1 y 2 del artículo 6 del Acuerdo Gubernativo 250-2020 del Presidente de la República, acuerda determinar las circunscripciones económicas, crear las comisiones paritarias de salarios mínimos por circunscripción y actividad económica, ¿sí? Lo que dice el código, lo que dice la página del Ministerio de Trabajo, pues ya llevándolo a la práctica, pues se ve de esta manera. ¿Por qué le puse esto acá? Le voy a explicar. A mi correo me llegan varias cuestiones, una de ellas es esta, solo le traje para que vea un ejemplo. Lo que quiero que vea es solamente el primero, dice, el tomo tal y la fecha, pues ahí fue publicado el año pasado, en marzo del 2024, fecha de la publicación, el órgano emisor, el número de documento y la referencia del resumen. Quiero que vea esto. El 21 de marzo del 2024, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través del Acuerdo Gubernativo número 6, que hace reformar el Acuerdo Gubernativo número tal, en el cual acordó nombrar a los miembros integrantes de la Comisión Nacional del Salario. Pues por supuesto que esto sale a través de un acuerdo gubernativo cuando se tiene que ver sobre las personas que van a integrar la Comisión Nacional del Salario. Entonces, le dejo esa referencia porque pues todo se hace con los documentos legales respectivos para hacer los nombramientos correspondientes. Ya vimos ahí cuánto tiempo van a tardar en sus funciones, lo del salario, y pues entonces sí, pues establece cuando se va a hacer el nombramiento, pues se va a reformar el acuerdo tal para que se establezca quiénes son las personas que van a integrar la Comisión Nacional del Salario. La otra cuestión, no le pongan tanto interés porque me llegan las cuestiones así, ¿verdad? Entonces quería que viera que pues de esta manera nosotros pues también tenemos el acceso para ir viendo los documentos respectivos que se van planteando. Y por ejemplo, esto es una cuestión que directamente me lo manda el Colegio de Abogados y Notarios directamente a mi correo, ¿verdad? Entonces, yo guardo cuando son cuestiones como de derecho laboral para mis estudiantes, los voy guardando ahí. Eso era específicamente lo que nos hacía falta de la clase anterior. En este momento no le voy a hablar, así que no se preocupe, yo voy a poner la siguiente clase y me da unos minutitos, por favor. Me dice cuando ya lo logren visualizar. Ya se ve. Muy
Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces acá tenemos... Entonces acá tenemos otras instituciones del derecho de trabajo. Pues vamos a continuar. Ya estamos en la recta final. Realmente que nos faltan las instituciones que tienen unos trabajos especiales que establece nuestro código de trabajo, realmente ya es lo último. Entonces veamos qué son las instituciones del derecho de trabajo que por supuesto aparecen dentro de nuestro código. Que el estudiante identifique estas instituciones del derecho de trabajo. Veamos el artículo 107 de nuestro código de trabajo, por favor. Estas instituciones, por supuesto, que están presentes, algunas las hemos visto. ¿De quiénes nos está hablando? Pues por supuesto que nos está hablando de esas instituciones del derecho de trabajo como las comisiones paritarias. Veamos si alguien tiene el artículo 107 del Código de Trabajo y que me pueda ayudar. Este 107, pues ya lo habíamos visto. ¿Por qué lo recalcamos acá? Veamos cuántos años duran ellos en su cargo. Por favor, ahí dice 2 años para cuestiones de examen. Lo puse aquí para que vayan ustedes subrayando algunas cosas que no quería que se me fueran y que le pueden servir para el examen. En el artículo 108 que le explicaba, pues por supuesto que está el proceso, ¿verdad? Para poder integrar las comisiones paritarias de los salarios mínimos. ¿Quién va a nombrar a esas comisiones paritarias de salarios mínimos? Son nombradas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Por favor, subraya ahí porque puede ser una pregunta de examen. ¿Dentro de qué tiempo? Pues dice dentro de los 20 primeros días de qué mes, maestrante. Vea en qué momento van a nombrar a esas comisiones. Necesito que por favor me subraye dentro de los 20 primeros días del mes de enero del año que corresponde, ¿sí? Entonces veamos ahí, subraya. Inciso A, dicho ministerio debe publicar con 8 días o más de anticipación a la fecha de la elección el día y la hora exacta en que ésta se ha de verificar para que concurran al acto los interesados que lo deseen. El respectivo aviso se debe insertar 2 veces, vea dónde, para cuestiones de examen, vea dónde lo van a hacer. 2 veces consecutivas, ¿en qué diario? En el diario oficial. Y en uno de propiedad particular que sea los de mayor circulación en el territorio de la República. Inciso B. Durante el expresado término de 8 días, cada sindicato o asociación legalmente constituida queda obligado a enviar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social una lista de 4 o más candidatos para cada comisión, dentro de las que han de escoger los más aptos y que reúnan los requisitos de ley. Eso ya los habíamos leído. En el caso de que ninguno llene dichas condiciones, el ministerio debe elegir libremente a quienes sí las satisfagan. Inciso C. Las elecciones de los representantes de los trabajadores deben hacerse entre los miembros de los comités ejecutivos de todos los sindicatos de trabajadores legalmente constituidos en cada departamento o circunscripción económica, o, en su caso, en cada actividad económica o empresa de que se trate, siempre que dichos nombramientos reúnan los requisitos de ley. En el caso de que no haya sindicatos, el ministerio debe elegir libremente a los trabajadores que unan o que reúnan los mencionados requisitos. Una vez que se hayan escogido los miembros de cada comisión, se debe proceder a nombrarlos mediante el acuerdo de ley. Por favor, necesito que me subraye esa parte para cuestión de examen. Veamos qué más. 116, ¿qué atribuciones van a tener las comisiones paritarias? Veamos acá en nuestro artículo 110. Son atribuciones de las comisiones paritarias de salarios mínimos. Yo le expliqué ya en pocas palabras qué es lo que hacen. Nuestro artículo sí establece 3. Vamos a ver quién anda por ahí. A la primera persona que logro ver es a Marco, pero se me fue, creo que era Marco Antonio. Bueno, pero aquí veo otro maestrante, José Otoniel Ramírez Vázquez. Sí, Luisa, buena tarde. ¿Podría darle lectura al artículo, por favor? 110. Con gusto.
Artículo 110. Atribuciones. Son atribuciones de las comisiones partidarias de salario mínimos. A. Precisar en forma razonada los salarios mínimos que a cada uno de ellas recomienda para su jurisdicción en memorial que debe ser dirigido a la Comisión Nacional del Salario. Dicho informe debe ir suscrito por todos los miembros de la comisión, aunque alguno o algunos de estos salvaren su voto. En este último caso, el memorial debe ir acompañado de los respectivos votos razonados. Literal B. Velar porque los acuerdos que fijen el salario mínimo en su correspondiente jurisdicción sea efectivamente acatados y denunciar las violaciones que se cometan ante las autoridades de trabajo y, literal C, conocer de toda solicitud de revisión que se formule durante la vigencia del acuerdo que fije el salario mínimo, siempre que vengan suscrita por no menos de 10 patronos o de 25 trabajadores de la misma actividad intelectual, industrial, agrícola, ganadera o comercial. Para que se pida dicha modificación, si el número de patronos no llega a 10, la solicitud debe ir suscrita por todos los que hayan. Muchas gracias, maestrante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí tenemos atribuciones que van a tener las comisiones paritarias del salario mínimo. O sea, sí tienen prácticamente cuál es la razón de ser del por qué están ahí. Por supuesto que yo en mis pocas palabras, pues le expliqué qué es lo que ellos van a hacer. En todo caso, es llevar pues a la realidad de cada jurisdicción en donde se encuentran la necesidad, y uno de los puntos primeros es si el salario mínimo que se tiene actualmente está siendo conforme a las necesidades de la población y de su propio departamento, de su propia jurisdicción. Y de ahí, pues, el inciso A, el inciso B, y pues, dependiendo la situación o los pormenores de lo que vaya pasando, pues, nuestro código establece inciso A, inciso B, inciso C, para que se pueda llevar a cabo. Luego, esto de las encuestas a otras instituciones, ya lo vimos. En cuanto a que lo traje de la página del Ministerio de Trabajo, se lo puse porque me parece que la redacción de estas cuestiones para que quede un poco más claro, pues está perfecto. Sin embargo, pues también el contenido pues se establece a través del artículo 111 de el Código de Trabajo, en donde le decía, pues se supone que van a tener el documento fehaciente que les ayude para poder establecer por qué tienen esa recomendación o tienen ese criterio. Ahí ya les había leído un poquito, debe tomarse en cuenta si tienen que hacer entrevistas, todo el trabajo de campo que tengan que hacer, por supuesto que lo van a hacer si ellos son los encargados para poder dar las recomendaciones respectivas al Ministerio de Trabajo. Me gusta mucho del artículo 111, el segundo párrafo donde establece: las comisiones pueden requerir de cualquier entidad o institución pública la ayuda o los informes que necesite, y las empresas particulares quedan obligadas a suministrar los datos que se le pidan con las limitaciones que establezcan las leyes del orden común. Se supone que si van a estar haciendo ese trabajo de poder llevar a cabo la realidad de la necesidad de la población, pues pueden valerse de todas las ayudas necesarias para que se pueda solventar. Entonces, por eso tenemos ahí el artículo 111, el artículo 112, la comisión del salario mínimo y los dictámenes importantes. Esto, en pocas palabras, de lo que vimos en las diapositivas anteriores, pues por supuesto que está explicado de una manera más fácil, más sencilla. Sin embargo, pues tenemos el artículo 113, 114, 115 de nuestro Código de Trabajo. El 113 establece: el organismo ejecutivo, con vista de los mencionados informes y dictámenes, debe fijar anualmente, mediante los acuerdos emanados por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los salarios mínimos que hayan de regir en dicha actividad, empresa o circunscripción económica, justo como ya lo vimos en la práctica, los documentos que le mostré del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El artículo 114 pues también establece: en el caso del inciso C del acuerdo del artículo 110 de este código, se deben observar los mismos trámites anteriores, pero las comisiones deben elevar sus informes a la Comisión Nacional del Salario. ¿Dentro de qué tiempo, maestrante? Para cuestión de examen, por favor, subraye.
¿Por qué quise regresar a esto? Porque sí necesito que vea que hay algunos plazos que no nos los vamos a inventar. ¿Dónde están? Pues en esos pocos artículos que tiene nuestro Código de Trabajo. Dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la solicitud que les dio origen, dicha comisión debe presentar su dictamen razonado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ya habíamos leído lo referente a la Junta Monetaria y al Banco de Guatemala. Siguiente párrafo, el ministerio debe dictar el acuerdo que proceda o la denegatoria que corresponda. Cualquier modificación o derogatoria que se haga debe entrar a regir, vea en qué plazo debe manifestarse esto, 10 días después de la promulgación de dicho acuerdo y durante el resto del periodo legal. Toda solicitud de revisión debe fundarse en hechos, datos fehacientes, acompañarse de los estudios y pruebas que correspondan. No debe emitirse ninguna solicitud de revisión que se presente después de los 4 primeros meses de vigencia del acuerdo que fijó los salarios mínimos para el año del cual se trata. Y luego el artículo 115, que ya habíamos establecido, lo referente a que pues hay algunas situaciones que pueden suceder. Una de ellas es que no se puede despedir a una persona porque ahora hay un salario pues mínimo que va a ser diferente al anterior. Denme un minuto, me dice que ponga mi cargador. Solo lo voy a conectar. Ahí está. No lo tenía listo para enchufarlo. Entonces, pues ahí nos establece estas cuestiones. Posteriormente, veamos qué más hay. Entonces, acá tenemos, vamos a pasar a otra cuestión, que ya dejamos de hablar del salario mínimo, y tenemos que está la Organización Internacional de Trabajo. Tenemos específicamente a la OIT. La OIT es un ente primordial en cuestiones de trabajo, ¿sí? La Organización Internacional del Trabajo, por supuesto que tiene una gran participación en las cuestiones que tienen que ver con una de las cuestiones que también tiene, pues son los documentos que respectivamente se proporcionan para que se pueda llevar a cabo lo referente a todo lo que tiene que ver con los derechos que tienen los trabajadores. Entonces, nuestra Organización Internacional del Trabajo, pues, funciona. Yo le puse acá, hay un libro que es Luis Fernández Molina, por eso se los puse acá, porque no lo quería olvidar. Dije, si no lo pongo ahí se me va a olvidar. Hay un libro que es de Luis Fernández Molina, que habla del derecho laboral, pero tiene unas páginas, tal vez no es mucho, pero yo les decía que libros de derecho laboral no hay tanto. Los pocos que hay, por lo menos nos ayudan un poco. Y este libro de Luis Fernández Molina tiene la página 359, 360, 361, o sea, son 3 páginas que hablan acerca de la historia de la OIT, o también puede meterse a la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, perdón, a la página de la OIT como tal, y buscar ahí, pues, la historia de la Organización Internacional del Trabajo, y pues le puede servir como material de apoyo. Le dejo ahí las páginas, el libro no es tan grande, pero por lo menos nos proporciona 3 hojitas que nos pueden ayudar. Le pongo acá algunos datos importantes de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial. Reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Constitución elaborada por una comisión del trabajo. Acá la comisión estaba compuesta por representantes de 9 países. ¿Qué países eran los representantes ahí? Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado que tiene esta organización tripartita, la única en su género con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. Para poder llegar a esta cuestión, pues se supone que hay una comisión del trabajo, ¿verdad? Que se reúne específicamente para estas cuestiones. Hay una conferencia que se llamaba la Conferencia de Paz y ellos tienen una reunión como primera vez en París y luego tienen una reunión en Versalles.
Esto prácticamente que estaba compuesta por estos representantes de los 9 países que ya le puse ahí, y para la constitución de esto, ellos lo que tenían como idea era poder experimentar en la asociación para poder proteger o buscar una protección internacional de los trabajadores, y ellos lo querían hacer desde Basilea en 1901. Todos ellos tenían como único objetivo buscar ese respaldo para los trabajadores. Todo esto siempre va a responder, maestrantes, a principio tutelar que se tiene del trabajador. Posteriormente a eso, establece que todos ellos le llaman tripartita. Más adelante, no se preocupe, hay un triángulo que le dejé. Lo tripartito para ellos es que puedan trabajarse a través de un triángulo los representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores. Por eso se habla en triángulo y para ellos es de forma tripartita. Si los 3 órganos trabajaran viceversa y se apoyaran unos con otros, por supuesto que se tendría una mejor relación en cuanto a las cuestiones que se tienen que vincular y dilucidar de lo que es el derecho de trabajo como tal. Luego, para todo esto, hay acciones en favor de una organización internacional que enfrentará temas laborales. En el siglo XIX, aquí hay 2 empresarios importantes, Robert Owen, de 1771 a 1853, y Gales y Daniel, de 1783 a 1853, de Francia. Ellos lo que tienen para hacer prácticamente es esas acciones que van a hacer a favor de que se pueda crear esa organización internacional. Ellos ven la necesidad de que se pueda crear, en este caso, la necesidad de crearse una organización internacional del trabajo que pudiera tener todo tipo de consideraciones, seguridad, hablar de cuestiones humanitarias, de cuestiones políticas, y por qué no verlo desde cuestiones económicas que tuvieran que ver con el derecho de trabajo. Entonces ellos establecen que lo deben sintetizar de alguna manera. Por supuesto que el fin primordial es las condiciones económicas del trabajo a nivel internacional. Buscan que lo puedan sintetizar a través de un preámbulo que establece la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, en donde hablan que las artes partes o las altas partes o los altos mandos pues estaban movidos por seguimientos de justicia, humanidad, el deseo de asegurar en todo caso la paz, ¿verdad? Y esto es porque ellos necesitaban, si el trabajo está bien, pues hay una paz en el mundo, que definitivamente que el trabajador es un ente importante dentro de una sociedad. Estas personas, como son desde las entidades tripartitas, que ellos así lo trabajan, establecían un verdadero reconocimiento para la importancia de la justicia, y era una justicia social para poder lograr la paz como un bien para todos. Habían como muchas cuestiones de explotación para los trabajadores, los países que en determinado momento eran industrializados, o sea, al final había muchas injusticias para los propios trabajadores. Entonces ellos querían tomar todos estos puntos para llevar a cabo un beneficio a nivel internacional. Posteriormente también van viendo esa necesidad de que se vaya comprendiendo cada vez mejor la interdependencia económica del mundo, la necesidad de esa cooperación para poder en determinado momento tener una igualdad en las condiciones de trabajo, ¿sí? Ellos ven que sí existe un trabajador, pero que el trabajador tenga las condiciones necesarias para ser trabajador, y que por supuesto todo en el ámbito del respeto, de la equidad, de la igualdad para los trabajadores. Ellos siempre estaban vinculados en tener una paz universal basado específicamente en una justicia social. Todo esto, pues ellos hacen esas acciones a favor de. Después establece que la fuerza impulsó la creación de la OIT. Todas estas cuestiones de seguridad que le indico, pues era lo primordial para ellos. Se reconoce siempre la justicia social para que se pueda lograr la paz. Esto es a nivel internacional. Ellos también establecen que las áreas que podrían ser mejoradas van a ser enumeradas en el preámbulo que continúan vigentes. Por ejemplo,
Reglamentación de las horas de trabajo. Hoy en día, pues cada país ha adoptado tener que se pueda reglamentar las horas de trabajo que va a estar un trabajador, pues al mando del patrono como tal, incluyendo la duración de la máxima jornada de trabajo, la semana, pues son cuestiones que se tienen hoy en día. La reglamentación de la prevención del desempleo, el suministro de un salario digno, para eso es que se tiene pues el salario mínimo que se supone va a cubrir las necesidades básicas, por supuesto, maestrantes, que todo eso es un desafío hoy en día. Si le preguntamos, hacemos una encuesta, si las personas están de acuerdo con el salario mínimo y se alcanza a cubrir sus necesidades, por supuesto que cada quien va a tener su opinión propia, ¿verdad? Entonces, pero la idea va encaminada a que deba satisfacer esas necesidades. Luego tenemos que la protección del trabajador contra enfermedades o accidentes como consecuencia de su trabajo, pues es algo que hoy en día, pues cada una de las legislaciones las ha ido determinando. Insisto había también una comprensión cada vez mayor de la interdependencia económica del mundo, de la necesidad de la cooperación para obtener igualdad en las condiciones de trabajo en los países que competían por mercados. El preámbulo, al reflejar estas ideas, establecía, considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social, otro puntito, considerando que existen condiciones de trabajo que entañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y la armonía universal, y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones. Siguiente puntito, considerando que si cualquier nación no adopta un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países. Se dan cuenta que todo esto es a nivel internacional. Desde sus inicios, la OIT ha realizado aportes importantes al mundo del trabajo, esto es, Organización Internacional del Trabajo. Como es muy largo, pues utilizamos solamente las siglas OIT. La primera conferencia internacional del trabajo en Washington se da en octubre de 1919. Por supuesto que esto es uno de los grandes aportes que desde ya tiene la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y por qué lo hace? Porque adopta convenios prácticamente internacionales que van enfocados definitivamente que en materia del derecho de trabajo, ¿sí? Entonces tiene prácticamente esos convenios, van enfocados en todo lo referente al trabajo, horas de trabajo, cómo serían las horas de trabajo en la industria, qué hay que hacer para el desempleo, ¿será que se debe proteger la maternidad? ¿Cómo se podría proteger la maternidad desde un punto de vista internacional? ¿Será que las mujeres deben trabajar o tener un trabajo nocturno? ¿Cómo vamos a regir esto? ¿Habrá una edad mínima para que se pueda trabajar? ¿Será que los trabajadores menores pueden tener un tipo de trabajo? ¿Será que hay trabajadores menores? ¿Será que no se puede dar? ¿Será que hay trabajadores menores en la industria? ¿Será que un menor de edad puede tener un trabajo nocturno? Pues todas estas cuestiones ellos la fueron planteando a través de los diferentes convenios de trabajo. Todos ellos tienen la razón de ser. Obviamente que tenemos diferentes convenios en materia de trabajo, gracias y precisamente a la Organización Internacional del Trabajo, pero cada uno de ellos sirven como un aporte, porque va a depender también la legislación, en este caso lo que diga nuestro Código de Trabajo, de cómo lo vamos a ir aportando sin que violente definitivamente pues nuestro derecho laboral como tal, ¿verdad? Entonces tenemos que la Organización Internacional del Trabajo, por supuesto, que va a participar de una forma activa en todos los temas de derecho laboral. Su gran aporte, por supuesto, que es los convenios que se tienen en materia de derecho de trabajo. Posteriormente tenemos que tiene su sede, se los puse ahí, en Suiza, específicamente en Ginebra. Pues ahí está. También aquí, que prácticamente que tiene su sede, pues en Suiza, en Ginebra, en 1920. Ahí, pues se estableció como primer punto el presidente de la Oficina Internacional del Trabajo. También hay una secretaría permanente
que va a tener esa organización, empiezan adoptando 9 convenios internacionales de trabajo, ¿sí? Entonces, los primeros, ahorita tenemos varios convenios internacionales, pero ellos empiezan en su sede, pues adoptando 9 convenios de trabajo como primer punto, ¿verdad? Y luego de los 9 convenios internacionales de trabajo, ¿ellos qué hacen? Tienen 10 recomendaciones y eso lo van haciendo en menos de 2 años que empieza a funcionar la Organización Internacional del Trabajo. Aún así, habían algunas personas que pensaban que eran demasiados convenios, pero apenas se tenían 9. Ellos decían que era muy excesivo, que el presupuesto era excesivo, que los informes fueron muy criticados, pero la Corte Internacional de Justicia declaró que en el ámbito de acción de la OIT se extendía también a que se pudiera reglamentar las condiciones de trabajo y que se pudiera ver desde el sector agrícola, ¿sí? Entonces, pues tiene ahí, por eso se los dejé en las diapositivas, que la Corte Interamericana de Justicia declara, ¿verdad?, cuál es el ámbito de acción de la Organización Internacional del Trabajo y que también abarque ese sector agrícola, que no se quede pues atrás, que vea las cuestiones industriales, pero también cuestiones agrícolas. En 1925 se creó un comité de expertos. Este comité específicamente de expertos es específicamente para ver qué cuestiones necesitamos, cómo se va a ir normando, cuál va a ser el sistema de supervisión, porque por supuesto, si se está creando la Organización Internacional del Trabajo, debe haber un órgano que lo vaya a crear, que lo vaya a supervisar, que esté al pendiente de lo que está realizando. Ellos dicen, bueno, debe haber un comité. Y entonces ellos crean el comité, que está compuesto específicamente por juristas. Estos juristas van a ser independientes y que tienen la responsabilidad prácticamente de analizar los informes de cada uno de los gobiernos y presentar cada año a la conferencia sus propios informes, ¿verdad? Obviamente esos informes van enfocados en cuestiones pues que tienen que ver con el derecho de trabajo, qué está haciendo cada una de las legislaciones para ver que el trabajo sea más adecuado, que las prestaciones, cada uno de los derechos, obligaciones que tienen ambas partes, tanto trabajadores como pues patronos, se pueda ver vinculado. Posteriormente tiene una misión, un impacto, la Organización Internacional del Trabajo, y dice, la Organización Internacional del Trabajo está consagrada a la promoción de la justicia social, los derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente, persiguiendo su misión fundadora. La justicia social es esencial para la paz universal y permanente. Entonces, como toda institución, pues tiene una misión, tiene un porqué, está realizándose. Y si bien es cierto, ve cosas del derecho de trabajo, justicia social, pues vamos a tener una paz universal y esa paz universal va a ser permanente. Entonces, eso es como desde la creación de la Organización Internacional del Trabajo tiene como fin primordial la justicia social, porque según la institución, la justicia social movería la paz universal y que sea permanente a nivel internacional. Posteriormente, esta misión que tiene la Organización Internacional del Trabajo tiene 4 objetivos estratégicos. A ver, maestrante, vamos a ver quién anda por ahí. Nelson Figueroa, lea el primer objetivo estratégico, por favor. Maestrante Nelson. Vamos a ver quién más anda por ahí. Ana Doménica. Que habla de promover. Por favor, está bien. Perdón. Es que habla de promover y cumplir los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Esto incluye la libertad de asociación. Pues, supongo que eso se refiere a los sindicatos, ¿verdad? El derecho a la negociación colectiva, los pactos de condiciones de trabajo,
La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. Muchas gracias. Entonces ahí tenemos que tiene 4 objetivos. Por supuesto que para llegar a esto, gracias maestrante, la Organización Internacional del Trabajo se reúne, por supuesto que como tienen esa acción tripartita, que ya lo vamos a ver más adelante, pues se supone que es los gobiernos, los empleadores, los trabajadores, los estados que son miembros de la Organización Internacional del Trabajo, van a establecer las normas precisamente enfocadas al derecho de trabajo, van a buscar políticas que se puedan formular, las políticas públicas que vayan enfocadas al trabajo, van a elaborar programas que vengan y sean provenientes del trabajo para todos, para mujeres, para hombres. ¿Qué pasa con los menores de edad? Que como en la segunda clase vimos algunos documentos referente a ello. Entonces se tiene un programa de trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo que incluye a mejorar la situación económica, las condiciones de los trabajadores, y como está esa cuestión tripartita, pues se supone que va a haber prosperidad, va a haber progreso, y vamos a tener esa paz duradera, que es uno de los fines primordiales al cual está enfocado la Organización Internacional del Trabajo. Y él me hacía el favor de leer el primer objetivo. Tiene su primer objetivo promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Entonces ahí tenemos que las normas internacionales de trabajo van a ser todo el desarrollo que tiene un ser humano como tal. El primer principio que ellos tienen enfocados, pues específicamente es que se cumplan las normas, los principios, y desde dónde vamos a cumplir esto. Por supuesto que lo vamos a cumplir desde lo que establece nuestro código. Dice cumplir las normas, que es lo primero que tiene como misión, que cada uno de los países debe tener una norma enfocada al derecho de trabajo y por supuesto que cumplir esos principios. ¿Cuál es uno de los principios fundamentales en nuestro derecho de trabajo? Pues por supuesto que es el principio tutelar del trabajador. Entonces, una de ellas es que se pueda cumplir ese principio tutelar del trabajador y los derechos fundamentales en el trabajo. Hemos visto en las clases anteriores que se toma en cuenta, por lo menos en Guatemala, la seguridad en el trabajo, que se tenga un reglamento, que se celebren los contratos de trabajo. O sea, tiene muchas cuestiones que permiten hoy en día poder cumplir los principios, las normas y este número punto de los objetivos primordiales. La Organización Internacional del Trabajo, al igual que una forma de cómo se va a representar, también es una conexión que se tiene con la Inspección General de Trabajo. Ella facilita, si alguien quiere calcular sus prestaciones y no sabe cómo, pues la página le va a facilitar esas cuestiones. Un reglamento internacional de trabajo y no sabe cómo hacerlo, pues para que se cumpla este propósito número 1, que es un objetivo estratégico, está el modelo respectivo en la página visible para nuestro país, ¿verdad? Y que lo podamos pues establecer y se pueda cumplir de una mejor manera. Entonces, sí hay este objetivo de una misión primordial para que se pueda establecer. Esto, por supuesto, que siempre va a ser una expectativa para el ser humano en todo lo que se refiere al trabajo. Se supone un acceso, que se pueda acceder a un trabajo productivo, a un trabajo, por supuesto, que cualquier persona va a trabajar porque quiere que sea remunerado y que esa remuneración del trabajo pues sea de acuerdo a la calidad de lo que está prestando en el servicio para lo cual está trabajando. La persona quiere que lo que le van a pagar pues le alcance para cubrir las necesidades básicas de su familia, para tener un desarrollo personal, que pueda estar inmerso y formar parte de una sociedad. En fin, realmente que se necesita también igualdad de oportunidades. ¿Qué pasa cuando las mujeres están embarazadas? Realmente los trabajos nocturnos, ¿será que tienen la protección adecuada y respectiva? El trato que van a tener de un patrono hacia un trabajador y por qué no viceversa, de un trabajador hacia un patrono. Igualdad de hombres y de mujeres, pues todas estas cuestiones las tiene enfocada como uno de los, como lo dice ahí, la misión estratégica que tiene la Organización Internacional del Trabajo. En el número 2 establece crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener empleos e ingresos dignos.
eso es una cuestión que si se llevara a cabo, por supuesto que sería genial. Nuestro código de trabajo pues tiene contemplado, pero necesitamos, como lo vimos para los menores de edad, nuestro código de trabajo no tiene muchas reformas, no abarca muchas cuestiones y las cuestiones que abarca quizás ya no aplican tanto a lo que trabajamos hoy en día. Entonces sí se necesita saber qué va a pasar con las mujeres, están embarazadas. Los pactos colectivos de condiciones de trabajo hoy en día mejoran y ayudan a que se pueda tener un pre, un post descanso, pues con un poquito más de días en beneficio, por supuesto, de las mujeres. Realmente tienen esa misión dentro del derecho de trabajo y lo vuelve a repetir la misión de la Organización Internacional del Trabajo, tener empleos e ingresos dignos. Lamentablemente, y sé que para todos es de conocimiento la situación y sé que hay mucho por legislar, créanme que hay mucho por legislar. Yo ya trabajé en el organismo legislativo. Desde el espacio en el que me encontraba, por supuesto que había muchas propuestas en el momento en que nos reuníamos con la mesa que ve las cuestiones del trabajo. Hay mucho por hacer, o sea, hay mucha tela que cortar, como se dice coloquialmente, o sea, realmente que es un esfuerzo de todos los días. ¿Sí? Por ejemplo, ahora en las noticias sale lo que sucedió en Carretera El Salvador y yo lo que veo pues es la cuestión desde el trabajador. O sea, una persona y alguien escribía una nota en 502, ¿verdad? Una nota en donde varios se empezaron a expresar y en las redes sociales, personas que, al igual que él, son personas que trabajan de seguridad, que realmente viven en unas condiciones, viven porque es lo que realizan todo el día, trabajan, se esfuerzan mucho realmente para recibir un salario, muchas veces por menor del salario mínimo. Entonces, ese claro ejemplo, y es una noticia que circula hoy en día por la desaparición de la misma persona. Entonces, realmente que hay muchos esfuerzos. Si nos ponemos a hablar y hay personas que trabajan siendo del área de seguridad, por supuesto, y no solo ellos, que si alguien trabaja de esto, que tiene estas precariedades, y pues entonces hay mucho por legislar. En el organismo legislativo, pues está la mesa respectiva del derecho de trabajo y pues se supone que se ven estas cuestiones para que se puedan mejorar. Entonces ahí está, crear mayores oportunidades. En este caso siento que lo que pasó con el señor pues abre la puerta porque me puse a leer los comentarios en las redes sociales de todo lo que sufre y no es porque no lo supiera antes, sino todos lo sabemos, pero habría entonces que legislar en favor de las personas que trabajan en estas cuestiones de seguridad. Ustedes, por ejemplo, yo siempre he dicho que los que estudian y están en el tiempo de hacer una tesis, ya sea de grado, de pregrado, como sea, pues tienen ese momento para poder abordar en sus temas de investigación cuestiones como esas. Y ahorita que está sonando mucho lo de Carretera El Salvador y el de seguridad, pues es un tema importante para que ustedes lo puedan plantear cuando tengan que hacer su trabajo de investigación de su maestría. Luego tenemos el número 3, que es mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos. La Organización Internacional del Trabajo, por supuesto, que está en poder crear todas las oportunidades, las mejores condiciones, y para poder crear esto, o sea, hay una mejor cobertura y la eficacia de una seguridad, como se los puse ahí, social para todos. ¿Qué se necesita? Necesitamos normas internacionales del trabajo sobre la seguridad social. O sea, sí necesitamos esas normas internacionales. Ya vimos que tenemos normas, por supuesto, internas desde nuestro derecho de trabajo. Por supuesto que necesitamos las normas internas, aquí se los puse. Normas internacionales del trabajo sobre seguridad social. ¿Por qué necesitamos eso? Porque es importante dentro del derecho laboral si se quiere regular las cuestiones del derecho de trabajo. Garantizar la seguridad de los ingresos y la protección de la salud, contribuir a prevenir y reducir la pobreza, la desigualdad, promover la inclusión social, la dignidad humana. Los sistemas de seguridad social representan una inversión importante en el bienestar de los trabajadores y de la comunidad en su conjunto, al tiempo que facilitan el acceso a la educación,
la formación profesional, la nutrición y otros bienes y servicios esenciales. En conjunción con otras políticas, la seguridad social mejora la productividad y la empleabilidad y contribuye al desarrollo económico. La seguridad social ayuda a los empresarios y a las empresas a mantener una fuerza de trabajo estable y adaptable. Por último, fortalece la cohesión social, contribuye así a construir la paz social, sociedades inclusivas, una globalización justa, garantizando condiciones de vida decentes para todos. También se tiene para poder cumplir este numeral los convenios y las recomendaciones que se conforman en el marco negativo de la Organización Internacional del Trabajo en materia de seguridad social de los instrumentos singulares. Por lo tanto, tales convenios suponen que no existe un modelo único de seguridad social y que corresponde a cada país de desarrollar la protección necesaria. Si bien es cierto, la Organización Internacional del Trabajo tiene convenios, pues se supone que a través de esos convenios se trata de que cada país tenga su propia legislación y trate de adecuar lo que el convenio pues proporciona. Hemos leído, no tantos, porque realmente son muchos. Yo les he ido, las primeras clases les ponía más de algún convenio que fuera leyendo para que viera. Algunos son un poco más extensos, otros son pocos. Lo dejé de hacer porque tiene mucho que leer y pues yo también comprendo esa parte, ya no les seguí poniendo, creo que hasta la otra semana les voy a poner uno más y hasta ahí, ¿verdad? Por supuesto que hay muchísimos, pero ¿por qué lo hacemos o por qué lo hacía yo en las clases? Para que usted vea que sí hay convenios, que hay ese soporte de cómo pues se debería de actuar de acuerdo al convenio o a la actividad en la que nos encontramos. Posteriormente tenemos los instrumentos pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo. Hay algunos convenios, por supuesto que hay muchos. Convenios sobre la seguridad social, por supuesto que necesitamos estos tipos de convenios. Hay algunos que son recomendaciones sobre los pisos de protección social, convenio sobre la igualdad de trato, la seguridad social. Hay muchísimos más. Otros instrumentos sobre seguridad social. Y el número 4 que tenemos, vimos que eran 4 objetivos los que ellos tienen y que son objetivos estratégicos. Número 4, fortalecer el tripartismo y el diálogo social. El diálogo social y el tripartismo en todas las actividades de la Organización Internacional del Trabajo es importante la cooperación entre gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores para fomentar el progreso social y económico. El diálogo entre el gobierno y los dos interlocutores sociales promueve los consensos y la participación democrática de los actores clave del mundo del trabajo. La OIT es la única agencia tripartita de las Naciones Unidas, pues congrega a representantes de gobiernos, empleados y trabajadores para que diseñen conjuntamente normas de trabajo, políticas y programas. El diálogo social puede significar negociación, consulta o simplemente un intercambio de información y opiniones entre representantes de gobiernos, empleados y trabajadores. Aquí está el triángulo que les decía. Para toda la Organización Internacional del Trabajo, desde su historia de creación y todo, ellos se han enfocado en que si este triángulo, que es un triángulo tripartito, funcionara tanto hacia la derecha como hacia la inversa, o sea, viceversa, pues el derecho de trabajo no sería tanto un desafío, al contrario, tendría muchos logros. Ahí está lo que es el gobierno, las organizaciones de los empleadores y, por supuesto, las organizaciones de los trabajadores. Si todos hicieran su trabajo y esto girar, ¿verdad?, en forma triangular y viceversa, pues por supuesto que los grandes desafíos en materia del derecho de trabajo, pues serían alcanzados. Hoy en día considero que no son alcanzados, siguen siendo, pues, un desafío. Cada gobierno que llega, pues, tiene un desafío nuevo. Y pues esto es así, ¿verdad? ¿Cómo funciona la Organización Internacional del Trabajo? Para ellos el funcionamiento primordial es a través de esta base tripartita, ¿sí? El tripartismo y el diálogo social. Para ellos es importante cómo funcionan de esta manera. El objetivo de la Organización Internacional del Trabajo, poder responder a las necesidades de los hombres y las mujeres trabajadoras al reunir a gobiernos, empleadores y trabajadores para establecer normas del trabajo, desarrollar políticas, concebir programas
La estructura de la OIT, en la cual trabajadores y empleadores tienen el mismo derecho a voto que los gobiernos en sus deliberaciones, es una muestra del diálogo social en acción. De esta manera, se garantiza que las opiniones de los interlocutores sociales queden fielmente reflejadas en las normas laborales, políticas y programas de la OIT. La OIT fomenta el tripartismo dentro de sus mandantes, empleadores, trabajos y Estados miembros, al promover el diálogo social entre las organizaciones sindicales y de empleadores en la formulación, y cuando es pertinente, en la aplicación de las políticas nacionales en el ámbito social y económico, así como respecto a muchas otras cuestiones. ¿Cuáles son los principales órganos de gobierno que tiene la Organización Internacional del Trabajo? Tiene la Conferencia Internacional del Trabajo, tiene el Consejo de Administración y tiene a la Oficina Internacional del Trabajo. En todo caso, estos son sus órganos sobre los cuales trabaja la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Entonces tenemos esos tres órganos, ellos sobre eso se basan, por supuesto que para poder crear todas las cuestiones que se tengan que ver en cuestiones del derecho de trabajo, por supuesto que tenemos a estos tres órganos. El primero de los órganos, como es la Conferencia Internacional del Trabajo, ¿qué es lo que va a hacer primordialmente? Yo creo que, me recuerdo que hice una diapositiva para esto. Sí. La Conferencia Internacional del Trabajo, se los puse acá, establece las normas internacionales del trabajo, define las políticas generales de la organización. La conferencia, que con frecuencia es denominada el Parlamento Internacional del Trabajo, se reúnen una vez al año. Es también un foro para la discusión de todas las cuestiones sociales y laborales fundamentales. Por supuesto que tienen otras acciones que realizar, pero le puse ahí como lo más importante. Luego tenemos el Consejo de Administración. ¿Qué hace ese consejo? Es el órgano ejecutivo de la OIT. Se reúne 3 veces al año. ¿Se da cuenta? El otro se reúne una vez al año. Estos se reúnen 3 veces al año en Ginebra. Toman decisiones sobre la política de la OIT. Establece el programa y el presupuesto, que después es sometido a la conferencia para su adopción. Y tenemos el siguiente, que es la Oficina Internacional del Trabajo. Es la Secretaría Permanente de la Organización Internacional del Trabajo. Es responsable por el conjunto de actividades que va a realizar la OIT, que lleva a cabo la supervisión del Consejo de Administración y de la dirección del director general de la OIT. El Consejo de Administración y la Oficina son asistidos en su labor por comisiones tripartitas que se ocupan de los principales sectores económicos. Además, reciben apoyo de los comités de expertos en materia de formación profesional, desarrollo de la capacidad administrativa, seguridad y salud en el trabajo, relaciones laborales, educación de los trabajadores y problemas específicos que afectan a las mujeres y a los jóvenes trabajadores. Posteriormente, la Comisión Internacional del Trabajo tiene los sistemas de control de las normas de la OIT. Estos sistemas de control respaldan un sistema de control que es único en el ámbito internacional. Ayuda a garantizar que los países apliquen los convenios que están ratificando, pues Guatemala, por supuesto, que forma parte de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT examina regularmente la aplicación de las normas en los Estados miembros, señala áreas en las que se podría mejorar su aplicación. Si existe algún problema en la implementación de las normas, la OIT presta colaboración a los países a través del diálogo social y la asistencia técnica. El organigrama de la OIT. La sede de la OIT se encuentra en Ginebra, como ya le había dejado la diapositiva pues al inicio, donde representantes de los gobiernos, los empleados y los trabajadores, ya vimos que la OIT trabaja en esa organización tripartita, se reúnen 3 veces al año en el Consejo de Administración y 1 año en la Conferencia Internacional del Trabajo. Bajo la dirección del director general de la OIT, se cuenta con unos 3.500 funcionarios que trabajan en sus programas y actividades acordados, tal como se establece en el programa y en el presupuesto. 107 países de 5 regiones como África, las Américas, los Estados Árabes, Asia, el Pacífico, Europa y Asia Central.
Luego que tenemos, por supuesto, que si estamos hablando de la Organización Internacional del Trabajo, le mencionaba en una diapositiva algunos, pues tenemos los convenios de la OIT ratificados por Guatemala. ¿De dónde fui a sacar esto? No es que me lo haya inventado, esto lo saco de la página de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces tenemos diferentes convenios. Convenios sobre el trabajo forzoso, convenios sobre la libertad sindical, la protección del derecho de sindicación. Hay otro convenio que es el derecho de sindicación y de negociación colectiva, convenios sobre igualdad de remuneración, convenios sobre la abolición del trabajo forzoso, convenios sobre la discriminación, el empleo y la ocupación, el convenio sobre la edad mínima, el convenio sobre las peores formas del trabajo infantil y por supuesto que tenemos muchos más. Yo solo le puse aquí. Esto ellos los clasifican, por ejemplo, fundamentales, no porque los demás convenios no lo sean, pero sí hacen como una pequeña distribución específicamente de los convenios. También tenemos unos de gobernanza que también pueden ser prioritarios, por supuesto que hay más, pero ellos ponen acá convenios sobre la inspección del trabajo, convenios sobre las políticas del empleo, convenios sobre la inspección de trabajo, convenios sobre la consulta tripartita, normas internacionales del trabajo, o sea, también tenemos esa clase de convenios. Y pues eso sería todo, les puse acá que lo que vimos hoy en las otras instituciones del derecho de trabajo, que tenemos una organización internacional del trabajo y los convenios que tiene la Organización Internacional del Trabajo. No se preocupe que esta semana no tiene que leer ningún tipo de convenio. Y yo creo que la otra semana, si mal no recuerdo, en la clase le voy a dejar pues un convenio para que usted lo pueda leer. Entonces, pues tenemos algunos minutos, hemos dado por finalizada la clase y los veo el siguiente sábado. Ya solo tenemos 2 clases. En estos vemos que hay unos trabajos especiales de regímenes especiales, así se llama, y pues ya los van a ver y vamos a ver la particularidad de ellos y que no se cumplen al 100% en nuestro código. ¿Qué les quiero decir, maestrantes? Que definitivamente que los temas que hablamos hoy son algunas cuestiones que para cuando ustedes quieran hacer su tesis, pues es un buen material de derecho laboral. Siento que en derecho laboral hay mucho que puede servir a la hora de realizar sus proyectos de tesis. Veo que no hay ninguna manita levantada, pues entonces en ese sentido damos por terminada la clase. Los veo el siguiente sábado. Que tengan un excelente fin de semana.